Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar este ejercicio en el cual nos piden calcular la altura de la siguiente figura. Como podemos ver, esta figura está compuesta por muchos triángulos y en su mayoría son triángulos rectángulos. ¿Por qué reconozco que son triángulos rectángulos? Porque tienen ángulos de 90 grados. Acá vemos que tiene un ángulo de 90, ángulo de 90, 90, 90 y 90. Listo. Entonces, iniciemos. Para iniciar, debo hacerlo por partes, debo ver por dónde voy a iniciar. Iniciemos por el dato o por el triángulo que es como más sencillo, que es este inferior. Me dan un cateto, me dan un ángulo de 120 externo y ya sé por teoría que este ángulo totalmente recto, este ángulo que está acá es un ángulo llano y si este mide 120, para llegar a 180 le faltan 60 grados. Entonces ya sé que este triángulo tiene un ángulo interno de 60 grados. Vamos a dibujarlo por fuera para ir desarrollándolo paso a paso. Bueno, entonces ya diferenciando el triángulo, lo dibujamos de verde para saber que vamos a trabajar con el triángulo inferior y vamos a ver qué datos me dan. Un ángulo de 120 complementario de 60 grados para que me dé 180, ángulo llano, ángulo de 90 y pues este ángulo no lo necesito. Entonces pues la verdad no voy a colocar su valor, pero pues ya por teoría pues podemos calcularlo, ¿sí? 60 más 90 menos 180. Listo. Ahora, veo desde dónde voy a iniciar. Si inicio desde acá, si inicio desde el 60, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. Bueno, acá diferenciamos entonces los triángulos. Lo pinté de verde para saber que voy a trabajar con ese triángulo. Y lo que debemos hacer ahora es saber con qué razón trigonométrica vamos a iniciar. Si inicio desde acá, este es mi ángulo de 60, yo me ubico. Yo digo, bueno, si inicio desde acá, ¿cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente? Mi opuesto es el más lejano, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. Y esto pues ya sabemos que sería mi hipotenusa. Vemos que me da el ejercicio. Me da una distancia de 5. Entonces mi cateto adyacente sería de 5 y me piden el opuesto. Como no tengo la hipotenusa, trabajo con la tangente. Tangente de 60 es igual a mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Tangente de 60 es igual cateto opuesto, si paro acá, no lo tengo, llamémoslo y, sobre mi cateto adyacente que es igual a 5. Ya sabemos que cuando no tengo el dato acá, asumimos un 1. Y y por 1 me da y es igual a 5 por la tangente de 60. Y a que sería igual, lo calculamos. Nos da 8,66. Coloquémoslo por acá. 8,66. Listo, ya calculé mi primera altura, que es la del triángulo inferior. Ahora, analicemos esta parte. Y vemos que cambia un ángulo de 40 y puedo calcular también los dos catetos, tanto el cateto opuesto en este caso que iría acá como el cateto adyacente que va acá. Tengo una hipotenusa que vale 8. ¿Por qué debo calcular tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente? Porque mi cateto adyacente es la base del triángulo que encontramos acá en la mitad y con esta base yo puedo calcular esta altura. Y resulta que esta altura más esta altura más esta altura nos da la altura total. Entonces calculemos ahora este triángulo inferior. Bueno, para el siguiente triángulo tengo un ángulo de 40 y una hipotenusa de 8. Vemos que podemos calcular. Si yo me ubico acá en este punto, mi cateto opuesto sería este lado y mi cateto adyacente sería este ladito. Necesito calcular los dos. ¿Por qué? Porque este lado de acá, llamémoslo y, las alturas generalmente me gusta expresarlas como y, es otra altura que yo debo sumar para calcular la altura total, y esta base, llamémosla x, la voy a utilizar para trabajar con el triángulo del medio, que sí o sí lo necesito calcular. Listo, si yo me paro acá, tengo una hipotenusa, pero no tengo los catetos. Igual como necesito los dos, vamos a trabajar con seno y con coseno. Inicio entonces, yo digo que el seno de 40
Seno de 40 es igual al cateto opuesto, que sería y, sobre la hipotenusa, que vale 8. Ya sabemos que asumimos que acá hay un 1 y decimos que y es igual a 8 por el seno de 40. Lo resolvemos y obtenemos como resultado 5,14. Listo, ya tenemos entonces la medida de este pedacito, que sería y. Ahora calculemos el lado de la base y lo podemos calcular ya sea con Pitágoras o con razones trigonométricas. Trabajemos con razones, que es como más rapidito. Yo digo entonces que el coseno de 40 es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que sería x, sobre la hipotenusa, que sería 8. Lo resolvemos y decimos que x es igual a 8 por el coseno de 40. X aquí nos da igual. X nos da 6,12. Listo. Ya tenemos entonces una altura, otra altura y una base. ¿Qué nos falta calcular? Nos falta esta altura. Esta altura. Pero veamos que el ejercicio pues no nos da una información como tan completa. Entonces en este punto es donde yo debo aplicar conceptos que son fundamentales, como por ejemplo los ángulos opuestos. ¿Sí? Vemos acá una figura de 4 lados que es un cuadrilátero y yo puedo empezar a calcular mis ángulos opuestos. Entonces yo debo trabajar con una figura, en este caso con este cuadrilátero que hay acá, porque veo que tiene un ángulo acá y puedo calcular ángulos opuestos. Vamos a extraerlo para que sea un poquito más sencillo de apreciarlo. Veamos muy bien la figura, esta figurita, que es esta misma, que este tiene un ángulo de 40 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo opuesto, es decir, este ángulo que está en la parte superior, también vale 40 grados. Si acá tengo 90 y acá también tengo 90, hagamos la cuenta. 90 y 40 pues nos da 130. ¿Y cuánto nos falta para 180, que son los ángulos internos de un triángulo? Serían 50. Entonces 50 grados acá y 50 grados acá. Ya calculé todos los ángulos. ¿Y cómo sé que está bien? Pues es un cuadrilátero, ¿sí o no? ¿Y cuánto tiene que dar la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? 360. Si acá tengo 180 en este triángulo y acá tengo 180, pues tengo 360. Entonces nos está dando bien las cuentas. Ahora verifiquemos qué información tengo. ¿Qué necesito calcular? Esta altura. Esta que estoy señalando acá. Esta altura, y tengo una base. ¿Cuánto vale esa base? 6,12. Entonces, ya teniendo toda la información, hagamos el ejercicio. Vamos a ver cómo nos da. Voy a borrar esta parte de abajo porque ya sabemos de dónde sale la información. Listo. Entonces, ya sabemos que esto vale 90, 50 y 40. Y aparte de eso tenemos una base que vale 6,12. Ya teniendo toda esta información, ya con cualquier razón trigonométrica necesito calcular esta altura, que sería un cateto. Si yo inicio desde acá, desde el 40 grados, sería mi cateto opuesto. Y puedo calcularlo con qué razón trigonométrica. Tengamos en cuenta que no tengo la hipotenusa. Al no tener hipotenusa, pues me toca trabajar con la tangente. Entonces decimos que la tangente de 40, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, llamémoslo y, sobre el cateto adyacente, que es 6,12. Listo, ya lo planteamos. Tangente de 40 es igual a y sobre 6,12. Asumimos un 1 y decimos que y es igual a 6,12 que multiplica a la tangente de 40. Y esto nos da como resultado y es igual a 5,13. Listo, ya tengo todas las alturas y ahora solamente sumamos. Vamos a plantearlo acá. Decimos que h, ¿a qué es igual? A y, llamemos esta y1, llamemos esta y2 y llamemos esta y3. H es igual a y1 más y2 más y3
lo planteamos acá y decimos 8,66 más 5,14 más 5,13, y esto nos da como resultado 18,93, y lo copiamos acá. Y este sería el resultado total. Listo. Vemos entonces que esa aplicación de teorema de triángulos, razones trigonométricas y un poquito de teoría de ángulos. Listo, jóvenes, nos vemos, se cuidan.